Entonces, el menú de compras, como decía hace un rato, se acompaña del menú de tablas, de la creación de proveedores, de la creación de fabricantes y la creación de equipos. ¿Ya? A su vez, los equipos se acompañan del menú de grupos. Entonces voy a explicar esto a continuación. Cuando yo voy a crear un elemento nuevo y quiero crear un equipo, por ejemplo, voy a comprar el mouse que estoy usando ahora, por ejemplo, el ratón este, ¿no es cierto? El mouse. Entonces yo voy a me pregunta el sistema acá qué elemento quieres crear. Voy a la lista de equipos, en menú tablas, y lo primero que me ofrece el sistema es toda la lista de equipos ya creados. ¿Bien? Y ahí están todos los equipos con su imagen, su código, sus características, etc. Si yo quiero agregar un equipo, bueno, tengo un botón verde aquí arriba, doy sobre él, me va a aparecer agregar. Y lo primero que me pregunta es, ¿a qué grupo pertenece este equipo? Estoy comprando un mueble y pertenece al grupo de los muebles. Estoy comprando una radio o un computador o una herramienta o un puntal, una viga, un elemento de encofrado. ¿Qué estoy comprando? Bien. Primero entonces la familia, definir la familia. Si la familia no está acá, esa familia tengo que haberla creado entonces en el menú grupos. Bien. Ya vamos a ver cómo se crean los grupos. Entonces en el equipo, yo lo primero que voy a decir es que este equipo pertenece a equipos menores. El sistema hace un refresh de la página y entonces a continuación me indica, bueno, escriba ahora el código del equipo, el nombre del equipo, el fabricante, las características de eso. Fíjense que es importante, voy a poner un código aquí, ¿no es cierto? Supongamos que disculpe, supongamos que es el nombre del equipo y supongamos que es un puntal eh, de aluminio. Vamos a ver que un puntal de aluminio de altura eh, 1 metro, no, 6 metros. Voy a poner acá. Ahí vamos a inventar algo coherente, de 6 metros 80, ¿ya? Entonces voy a poner aquí quién es el fabricante a continuación. El fabricante también está definido en el menú tablas, fabricantes. Yo puedo poner fabricante, ¿no es cierto? Por ejemplo, este. La unidad, ¿en qué unidad se vende este puntal? Si se vende en kilos, metros cúbicos, si se vende eh, por metros cuadrados, etcétera, ¿no? Y a continuación me pregunta estas dos cosas. Fíjense que aquí me dice marca, número de serie, perdón. Entonces, yo aquí me equivoqué porque puse equipos menores, ¿ya? Bueno, vamos a poner que este es un motor de aluminio. Un motor, ya que son equipos menores, me había equivocado, puse equipos menores, vamos a poner un motor de aluminio de 2000, de 20 HP. Ya vamos a cambiar totalmente. Y vamos a hacer vamos a comprar este. Entonces me pregunta cuál es la marca, ¿no es cierto? Aquí en este caso me pregunta el número de serie. Y aquí yo puedo poner lo que sea, ¿no? Es importante esto que estoy definiendo acá, porque estos atributos que están en la parte de abajo, número de serie, por ejemplo, dependen del grupo, ¿ya? Cuando yo tengo aquí la definición de un grupo, junto con colocar estos datos iniciales, yo voy a definir una serie de atributos o características de equipos que deben ser incluidas para este grupo, en estos equipos. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, que para equipos menores, lo que yo estoy definiendo es siempre agregar el número de serie. Pero fíjense ahora, por ejemplo, y voy a ir a grupos, ahora voy a ir a tablas, grupos, que cuando yo estoy definiendo, acá tengo un montón de grupos, cuando yo estoy definiendo, por ejemplo, en términos de fachada, yo estoy pidiendo que siempre me indique el peso. Cuando voy a volver, cuando voy a maquinaria, por ejemplo, yo voy a definir que siempre me pregunte o me dé se abran los campos para registrar la cantidad de ruedas, chofer, color, número de serie, patente, placa patente, etc. Cuando yo estoy definiendo, por ejemplo, topografía, yo voy a revisar que me interesa el color, peso y serie del equipo. Entonces,
cada uno de estos grupos que están definidos acá en el menú tablas, grupos, yo voy a encargarle una característica, una lista de características, una lista de atributos que van a definir el equipo. Por ejemplo, en el caso de los puntales, tal vez me interesa el peso y el largo máximo, largo mínimo. En el caso de un panel de moldaje de encofrado, tal vez me interesa el peso y el área, la superficie que cubre. En el caso de una máquina, me interesa tal vez el número de serie, el número motor, el color, la marca, el modelo, la potencia que tiene la máquina, etcétera, ¿no? Distintas cosas. Entonces, esas características que se definen por grupo, las voy a encontrar aquí, en el menú tablas, grupos. Bien, entonces cuando yo agregue un grupo, como ya lo estaba haciendo antes, yo voy a poder definir un nombre de grupo, ¿no es cierto? Voy a crear un grupo nuevo que se llame puntales, por ejemplo. Por ejemplo, puntales de aluminio. Entonces creo el grupo. Y a continuación me pregunta cuáles son los atributos que quiero colocarle a ese grupo. Entonces voy a poder agregar atributos, ¿no? Y el nombre del atributo va a ser, por ejemplo, esto. Entonces yo podría poner aquí largo máximo. Me pregunta, ¿tiene unidad de medida? Sí, en metros lineales. ¿Es numérico el número que voy a entregar? Sí, ok, listo, agrego. Perfecto, queda ahí. Voy a agregar otro atributo de puntal, por ejemplo, largo mínimo. ¿Tiene unidad de medida? Sí, en metros lineales. ¿Es numérico? Sí, agregar. Perfecto, ya tengo dos atributos para el grupo puntales de aluminio. Voy a agregar un tercer atributo, que es peso. Unidad de medida en kilogramos. ¿Es numérico? Sí, agregar. Por ejemplo. Y entonces he definido un grupo que se llama puntales de aluminio con sus respectivos atributos. De esta forma, cada vez que yo creo un equipo, lo primero que me va a preguntar, como decía antes, a qué grupo pertenece y por lo tanto las características del elemento van a estar definidas por los campos que están disponibles para ese grupo. Entonces aquí voy a volver al ejemplo anterior. Voy a buscar acá sobre puntales de aluminio, que lo creé ya, ahí está. Me va a refrescar y fíjense que ahora en la parte inferior me da alternativa para entregar la información de estos tres campos que yo definí recientemente: el largo máximo, el largo mínimo y el peso, ¿no es cierto? Entonces yo aquí voy creando los equipos. Bien, esto que he conversado ahora en estos minutos es súper importante porque volviendo al menú de compras, que es lo que nos reúne hoy día, para poder ingresar una compra, tengo que tener definido en el menú tablas entonces los proveedores, los equipos. Y para poder definir un equipo, tengo que haber creado previamente el grupo al que pertenece ese equipo. Bien, entonces, creando grupos, creando equipos y creando proveedores, las veces que sea necesario, y fabricantes también, voy a poder hacer un menú de compras exitoso, súper simple.